Qué alegría que estemos juntos otra vez para estudiar la Biblia, para estudiar esos libros maravillosos que Dios ha revelado para nuestra salvación, para que tengamos luz para nuestro camino en esa tierra. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría. Hoy vamos a hablar del crecimiento del cristiano y necesitamos siempre que Dios nos ilumine con su Espíritu para comprender bien su palabra. Querido Padre Celestial, te alabamos, Señor, por el don de la vida, por muchas bendiciones que das a tus hijos y hijas en esa tierra, a cada día, a cada noche, a cada momento. Pero te alabamos también por tu palabra, por esa palabra escrita que nos habla de tu palabra encarnada, Cristo Jesús. Pedimos que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos hable y nos ayude a comprender y también a poner en práctica las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a nuestra primera pregunta de hoy. Dice, ¿qué nos aseguran la vida y la muerte de Jesucristo? Y la respuesta vamos a encontrarla en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, que dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué texto maravilloso. Está hablando de Jesús y del poder que Jesús tiene para libertarnos del diablo y del pecado. Todos nacemos en ese mundo, todos nacimos en un mundo de pecado y todos somos pecadores. Pero Jesús ha dado su vida por todos. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos liberta del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. Él nos abre los ojos para que miremos la vida como ella es verdaderamente a los ojos de Dios. Ya no estamos presos, ya no estamos en la cárcel de las tinieblas. Podemos ahora cada vez más ser libertados de ese poder engañador del poder del diablo. En realidad, la vida del cristiano, la vida de la cristiana, son vidas victoriosas porque Cristo nos da cada vez más el poder para dejar todo aquel que en esa tierra nos corrompe y nos aleja de Dios. Todo aquel que Satanás pone para engañar a las personas. Cristo tiene ese poder. Él vivió una vida con carne y sangre como nosotros vivimos, pero fue victorioso. Y a causa de su victoria, Él conoce los secretos para que tú y yo podamos también ser victoriosos. Y Él comparte esos secretos con nosotros cuando tenemos una relación personal con Él. El siguiente texto nos habla de esto mismo. En Hebreos 2, ahora el verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amigo, ¿estás siendo tentado? Jesús fue tentado. Él puede ayudarte. ¿Fuiste traicionado por alguien? ¿Alguien ha traicionado tu confianza? ¿Alguien ha quebrantado tu corazón? También quebrantaron el corazón de Jesús. Pero Él conoce los secretos para seguir adelante con fe en Dios y creer que Dios nunca nos va a traicionar. Dios va a ser siempre fiel a nosotros. ¿Estás siendo tentado a comer cosas o a beber cosas que no debes? Jesús, Él fue tentado 40 días y 40 noches en el desierto.
ayunó durante todo ese tiempo, sintió la dificultad de la hambre, de la sed, pero tuvo ánimo y fue fuerte para rechazar todas las tentaciones del diablo y puede ayudarte también a dejar de beber y de comer todo lo que te hace daño. Sea cual sea la tentación, la Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Él puede ayudarte a vencer la tentación. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Cómo podemos resistir a la tentación? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, la Biblia es muy clara. Aunque estemos sirviendo a Jesús, somos fieles a Dios, queremos su luz en nuestro camino, queremos que nos proteja, que nos abrace, que nos ayude, pero tenemos un enemigo que siempre está alrededor, siempre buscando, se puede entrar y dañarnos. Pero la Biblia dice para ser sobrios y velar. Jesús ha confirmado esa idea. En Mateo capítulo 26, verso 41, en la noche que fue traicionado, Jesús ha dicho a sus discípulos fieles, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Querido amigo, querida amiga, nosotros nos despertamos, entregamos nuestro corazón a Dios, queremos servirle, queremos hacer su voluntad, pero en realidad el diablo siempre nos está tentando. Necesitamos velar y necesitamos orar. Cuanto más fuerte es la tentación, más necesitamos aferrarnos al brazo de Dios a través de la oración y de la vigilancia, velar, buscar, saber si en nuestra vida estamos siguiendo los principios de la palabra de Dios. Si hay algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, hay que orar, hay que buscar la gracia y el poder de Dios para resistir a esas tentaciones y para cambiar nuestro corazón. Velad y orad. La oración es una de las armas que Dios nos da para utilizar contra el enemigo. Cuando oramos fervorosamente, cuando clamamos a Dios, no es aquellas oraciones de rutina que hacemos, Señor, ayúdame, bendíceme. No. Oraciones con el corazón, buscando realmente la bendición de Dios, de todo nuestro corazón, teniendo esa ansia, ese deseo fuerte de ser bendecidos, de caminar en la presencia de Dios, abriéndole nuestro corazón. Eso es una arma contra Satanás. Cuando Satanás escucha un cristiano o un grupo de cristianos orando fervorosamente, él sabe que su poder va a ser derrotado. Él sabe que ángeles vendrán en respuesta a la oración de los hijos fieles de Dios, las hijas fieles de Dios. Si quieres crecer en tu camino con Cristo, ora, vela, examina tu vida, examina tu carácter a cada día, búscale a Dios a cada día y confía que Él está escuchando tus oraciones. Y el texto siguiente dice también en Salmo 1, verso 1 y 2, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La Biblia nos da los secretos para crecer en nuestro camino, en nuestra vida con Dios. Y uno de esos secretos es que debemos intentar alejarnos de compañías que nos llevan para malos caminos.
Dios no quiere que tú y yo vivamos solos en ese mundo sin relacionarnos con nadie. Lo que Dios aquí nos está diciendo es que si hay personas que están haciendo el mal y que siguen haciendo el mal y que no se arrepienten y que están siendo una mala influencia para ti y para mí, pues debemos alejarnos de esas personas. Porque si el mal que está en ellos empieza a quitar el bien que está en nosotros, que fue dado por Dios, entonces estamos en un peligro muy grande. Si tus amigos o si tus amigas se están llevando para lugares donde se bebe cosas que no se debe beber, se comen cosas que no se debe comer, se miran películas que no se deben mirar, se danzan danzas que un cristiano no debe danzar, pues querido, mejor solo con Dios que estar con amigos que te están llevando al camino de la perdición, ¿verdad? Pero Dios nos dice que podemos hacer algo que va a fortalecer nuestra fe, que va a ayudarnos a crecer a cada día. Y ese algo es meditar en su palabra día y noche. A cada día debemos tomar un tiempo, algunos minutos, media hora, 1 hora sería el ideal, 2 horas si tienes ese tiempo, para estar aferrado a la mano de Dios a través de la oración y del estudio de su palabra. Estudiar, buscar conocer la voluntad de Dios. Más tú estudias, más tú meditas, más tú conoces la palabra de Dios y buscas el poder del cielo para vivir los principios de la palabra de Dios, pues más vas a crecer y ser semejante a Jesús, la palabra encarnada. Querido, ese asunto es tan importante. ¿Sabes qué? La Biblia nos dice que cuando estaba siendo tentado en el desierto, al final de los 40 días y 40 noches sin comer, Satanás se acercó a Jesús y lo ha tentado a transformar una piedra en un pan. Y Jesús ha contestado, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tú puedes tener poder para vencer el diablo. Jesús venció en el desierto 3 veces a las 3 grandes tentaciones del final de su ayuno, siempre citando las Escrituras. Si tú conoces la palabra de Dios, cada vez que el diablo venga a tentarte, tú vas a decir, no, yo no voy a beber eso porque escrito está que hasta cuando estaba muriendo por mí, Jesús no ha tomado algo que hacía daño a su mente. Cuando es tentado a comer algo que no debes comer, tú vas a decir, no, escrito está, que comáis, que bebáis, que hagáis otra cualquier cosa, haced todo para la gloria de Dios. Cuando es tentado a mirar a una mujer que no es tu mujer o un hombre que no es tu marido, tú vas a decir, no, yo no voy a codiciar, porque la Biblia dice, no codiciarás. Si tú conoces y meditas en la palabra de Dios, Dios te va a dar el poder para vencer el enemigo. Estudia tu Biblia y serás un vencedor, una vencedora. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Con qué actitud deben los seguidores de Cristo encarar las dificultades? Pues dice Romanos capítulo 5, verso 1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
con qué actitud deben los hijos y hijas de Dios encarar las dificultades en esa vida? Pues Dios nos enseña en su palabra hasta gloriarnos en las tribulaciones. En el primer capítulo de Santiago, la Biblia nos dice que hasta deberíamos darnos por muy gozosos de caer en varias tribulaciones, en varias probaciones, porque en esos momentos comprendemos que somos polvo, comprendemos que necesitamos de un Dios todopoderoso y comprendemos y sabemos que si somos fieles a Dios, Dios nos está transformando y preparando para el reino celestial. La Biblia habla de José en Génesis. Esa historia de ese niño que fue vendido por sus hermanos, que fue traicionado por las personas de su carne y sangre, que fue como esclavo para Egipto. Ahí en Egipto era esclavo de Potifar. Y dice que la mujer de ese hombre tan importante, capitán de la guardia de Faraón, esa mujer intentaba a José pidiéndole que viniese a acostarse con ella. Día tras día lo hacía, pero José fue fiel porque amaba a Dios, fue fiel a Dios y ha dicho, no, ¿cómo podría yo hacer un mal tan grande y pecar contra Dios? Y ella, porque él no quería acostarse con ella, lo acusó a su marido. José fue puesto en prisión, en la cárcel, a causa de su fidelidad a Dios. José pudiera haberse rebelado contra Dios. He dicho, Dios, yo he sido fiel a ti, no he cometido ese gran pecado porque te amo, porque quiero serte fiel, y tú permites que yo venga a la cárcel y que esté aquí en ese hoyo, en ese lugar terrible. Pero José fue fiel a Dios. José sabía que su Padre Celestial estaba cuidando de él. Dios ha utilizado esa tribulación, ese momento de dificultad, para ayudar a José a adquirir y a desarrollar capacidades de liderazgo, porque Dios quería ponerlo como gobernador de todo el Egipto, de esa nación más poderosa en los días de entonces. También, querido amigo, querida amiga, tú puedes estar pasando momentos difíciles, tribulaciones muy fuertes en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, con tus papás, con tu pareja. Pero en esa tribulación, da tu corazón a Dios. Entrega tu corazón a Jesús. Búscale con la oración, con el estudio de la palabra de Dios. Busca hacer todo lo que tú sabes que debes hacer. Y confía que Dios te está preparando para algo muy, muy especial. Seguimos con nuestra próxima pregunta, que dice, ¿cuál es el mayor regalo que Dios desea concedernos en este tiempo? Pues Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y Romanos 8:11 nos dice también, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A veces podemos sentir que no tenemos fuerza, que estamos muy cansados. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero sentimos que no tenemos energía, fuerza, ánimo para hacer lo correcto. Pues Dios dice en su palabra que Él está deseoso de darnos, de regalarnos su Espíritu, más que un padre o una madre está listo o lista para dar comida a sus hijos, a sus hijas. Yo tengo un hijo. Yo sé que cada vez que mi hijo dice, tengo hambre, siempre en el corazón del padre hay el deseo de dar comida a su hijo.
Pues en el corazón de Dios, que es un Padre infinitamente mejor que yo y que cualquier padre en esa tierra, en el corazón de Dios hay ese grande deseo de poner su espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Qué privilegio tener la propia presencia de Dios en nosotros. Nosotros no somos Dios. Hay algunas filosofías que dicen, tú eres Dios. No es eso que la palabra de Dios enseña. La Biblia nos enseña que nosotros no somos Dios, pero somos criaturas de Dios y el Hijo eterno de Dios, Cristo Jesús, ha dado su vida por nosotros y Dios ahora nos considera como sus hijos y está prometido en Apocalipsis capítulo 3 que vamos a sentarnos en el trono de Cristo con el Padre. ¡Qué cosa maravillosa! Y ya hoy Dios quiere que tengamos su presencia, la presencia del Espíritu Santo, viviendo en nosotros, dándonos el poder en nuestro cuerpo corrompido, corrupto en esa tierra, pero lleno del poder de Dios, tengamos la fuerza para hacer su voluntad y para crecer en nuestro camino con Él. También la próxima pregunta nos dice, ¿qué camino debemos seguir si queremos ver a Jesús? Pues Hebreos 12, verso 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El camino que debemos seguir si queremos entrar en el cielo es el camino de la santidad. En el cielo no va a haber mentirosos, porque en el cielo nadie dice la mentira. Un mentiroso no iba a sentirse feliz en el cielo. El cielo sería una tortura para él. Entonces es aquí, en esa vida, que el cristiano debe de aprender a decir siempre la verdad. Por eso la Biblia le dice que debemos caminar en ese camino de santidad, o dice en otras versiones, traducciones, en el camino de la santificación. Cada vez más debemos acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra, acercarnos a su ideal para nosotros. Y cada vez más Dios nos está preparando para el cielo, donde vamos a vivir sin pecado para siempre. Sigamos en otro texto, también como respuesta a esa pregunta. 1 Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Una persona egoísta no puede entrar en el cielo. Alguien que piensa solo en sí mismo o en sí misma y no piensa en los demás, no podría sentirse feliz ahí. Porque Dios es amor y todos los que viven en el cielo son amor, como Dios también reflejan el amor de Dios. Es aquí en esa vida que debemos aprender a dejar de parte el egoísmo, aprender a ser amorosos, bondadosos como Dios es, para que podamos vivir ahí con Él por siempre. Próxima pregunta nos dice así, ¿cuáles son las conversaciones y la disposición recomendables para el cristiano? Efesios 5, 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice también en Efesios 4:29 que no debe de salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida. Solo las palabras que son buenas para dar edificación a los demás. Palabras malas no deberían salir de los labios de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana.
pero alabanzas a Dios. Agradecer a Dios por sus maravillas y compartir con los demás las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Siguiente pregunta. ¿Qué cuidados debemos tener con nuestras ropas y adornos? Pues 1 Pedro 3, versos 3 y 4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol Pablo estaba hablando en ese tiempo en que las damas eran muy tentadas a tener collares, de peinados muy costosos, de ropas muy costosas. Pero hoy día ya no es solo las damas, ¿verdad? Hasta los varones. Todos somos tentados a gastar demasiado dinero con cosas exteriores, superficiales, cosas que en realidad no pueden entrar en el cielo. Si un cristiano debe vestirse bien, debe vestirse con gusto y presentarse de una manera decente, pero utilizar mucho dinero con oro, con perlas, con cosas exteriores, eso traiciona el carácter de Cristo y del verdadero cristiano, porque Jesús ha vivido una vida simple, buscando siempre la belleza interior y no la belleza exterior. Última pregunta. ¿Cuál es la promesa que Jesús hace a todos los que aceptan su desafío de compartir el Evangelio con otras personas? Dice Mateo 28, versos 18 a 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esos versos Jesús ha enviado a los discípulos a predicar en todo el mundo. Y ha prometido que si ellos están haciendo esa obra de hacer discípulos para su reino, su fe va a crecer y Él va a estar ahí con ellos todos los días. Querido amigo, querida amiga, si tú conoces la palabra de Dios, aunque conozcas poco, busca compartir lo poco que tú conoces con otras personas. Y tu fe va a crecer porque Jesús ha prometido que Él va a estar ahí siempre contigo. Que Dios te bendiga. Que seas paciente contigo mismo, contigo misma, si estás dando los primeros pasos en el camino cristiano. Vas a caer, pero Dios te va a ayudar a levantarte. Es siempre hasta que Jesús venga. Necesitamos crecer para que seamos conformes a su imagen.